El cantar tiene sentido. Un espacio para la música, la literatura y para adentrarse en algunos secretos del canto. Si me desnudo, no sé qué queda, no sé qué cuerpo. El cantar tiene sentido, de la mano de Cecilia Arellano y Fabián Pínola, por Nacional Santa Fe. Viene conmigo, ¿cuál es mi equipaje? No sé si se Estamos entiende. muy mezclados siempre, ¿no? Y esa es la verdad, nos estamos mezclando, por suerte, constantemente, dejándonos influenciar. Y ese nombre que quizás le pusimos a esa mezcla que hicimos hoy, probablemente esté obsoleto para el próximo trabajo, cuando estemos haciendo otras fusiones. En este momento estoy hablando del lugar de artista. Bueno, yo también produzco arte, así que bueno, lo hablo desde ese lugar. Veamos aquí, por ejemplo, les pregunto, ¿ustedes a dónde pondrían, en qué categoría, en qué género pondrían esta canción? La voz la van a reconocer, pero a ver qué género les parece que es. É natural, vendaval que passa aqui, mais doidice ali, ou uma seca que arrasou. Pior é não te ver agora, aflora vícios claras manhãs. Portanto, mais que eu possa ter, nada quer dizer se o teu beijo não é meu. Cio chegando, calor explodindo, temores rondando, ai eu pensando em ti. Me apaixonei, talvez, pode ser, enlouqueci, não sei, nunca vi, preciso sair, depois que eu descobri que a você nunca mais existi. Vendaval que passa aqui, mas doidice ali, ou uma seca que arrasou. Pior é não te ver agora, aflora vícios claras manhãs. Ou tanto mais que eu possa ter, nada quer dizer se o teu beijo não é meu. Cio chegando, calor explodindo, temores rondando, ai eu pensando em ti. Me apaixonei, talvez, pode ser, enlouqueci, não sei, nunca vi, preciso sair, depois que eu descobri que a você nunca mais existi. Me apaixonei, talvez, pode ser, enlouqueci, não sei, nunca vi, preciso sair, depois que eu descobri que a você nunca mais existi.
Cuanto más me olvidas, te amo más. Estrella, sin tu amor no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Cuanto más me olvidas, te amo más. Estrella, sin tu amor no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Bueno, una maravilla, ¿no? Sí, yo reconocí la voz. Claro, ¿quién no reconoce la voz? Bueno, él es inconfundible, Djavan. Seguramente lo conocen por sus otros hits. Esta canción no es tan conocida. A mí me parece interesante porque es difícil definir el género, además de que es hermosa. Se llama Doijisi, que quiere decir locura. Y bueno, tiene algo de funk, ¿no? Tiene algo de reggae en la percusión, en el acento de la guitarra. Un chan, que podría ser adjudicado al reggae. No termina de ser ninguna de esas cosas. Exactamente. Después tiene como una improvisación ahí vocal medio a la jazz, swing, y termina una frase en castellano. En español, sí. Así que una mezcla de lenguajes. Bueno, en el caso de Djavan, yo creo que ya es un mundo en sí mismo, él, ¿no? Él es un género, uno podría decir. Bueno, siguiendo con la cosa de la clasificación de los géneros, el problema es que si no le ponen nombre los artistas a sus prácticas, que justamente por lo general no son ellos los que lo hacen, lo harán otros. Históricamente, nombrar los géneros no ha sido un labor de quienes ponen la mano en la masa haciendo música. Ese bautismo quedó en manos de los que se encargan de venderla, de comunicarla, y necesitan, por lo tanto, clasificarla, acotarla, empacarla. ¿Y quiénes hicieron ese trabajo? La industria de la música. Más específicamente los sellos discográficos que al grabar una obra y en ese acto sacarla de su contexto original, o sea, de donde se tocaba, el teatro, el bar, el cabaret, la fiesta popular, porque recordemos que la música que para nosotros es grabada, es tan común que esté grabada, en una época solo se podía escuchar si uno iba ahí a escucharla, ¿no? Hubo que sacarla de ahí, de ese contexto, hubo que ponerle un nombre que después significó un género. Con ese nombre se englobaban códigos, estéticas, universos en cada una de esas palabras, y así se creaba justamente un sello, ¿no? Como una marca. Y así tenemos la salsa, ¿no? Por el género salsa, que nace por los hermanos Mazurki, ¿no? Sí, en Nueva York, concretamente en los enclaves latinos de Nueva York. Después vamos a hablar un poquito de eso, porque eso es un fenómeno bien interesante, un género musical relativamente nuevo, digamos desde los 60, que toma un montón de cosas tradicionales y de diversos géneros y construye una cosa que además funciona también como una fuerte identidad. Ya vamos a hablar de exactamente. Esto. Bueno, la salsa es todo un universo, el tango es todo otro universo, que también fue una creación. Eso es interesante, porque nosotros mencionamos un género como si fuese una unidad, un bloque, una cosa homogénea, y en realidad es de una heterogeneidad enorme. Exacto, pero bueno, eso es justamente típico de la necesidad de vender, ¿no? Lo empacás, lo achicás, ocultás todas las diferencias para poder reunir en un paquete y vender, ¿no? Eso claro, tiene que ver con el sello. La sociología de la música ha hablado de tres momentos para esto: la producción, la distribución y el consumo de los bienes culturales. Digamos, para que un bien cultural circule tienen que estar las tres cosas. Si se produce pero no llega a ningún lado, y para esto se necesitan mecanismos de circulación, es decir, para que lleguen a la gente, para que se transforme en un valor de venta. Es inevitable, digamos, todo esto, y ahí es donde aparecen las clasificaciones. Claro, pero a nosotros nos parece interesante hablar de esto porque cada vez que uno cristaliza ese género, uno de alguna manera achica, recorta, saca complejidad, ¿no? Porque nombrar es un acto muy complejo que va desde la apropiación de lo nombrado, ¿no? Uno dice esto se llama así, bueno, yo ya decidí, es como definir un territorio, ¿no? Definir una identidad. Entonces nombrar es algo, es de una gran responsabilidad, y eso ocurre en la creación de un género. A la vez estoy pensando que tal vez la definición de un género hasta puede ser un espacio de circulación. En determinado momento en la radio, en la Mega, la radio de rock nacional, así presentada,
uno escuchaba a continuación, uno detrás de otro, bandas que no tenían nada que ver entre sí y que algunas de ellas no sonaban a lo que uno entiende rápidamente como rock. Digamos, te ponían junto con un tema de Charlie, atrás de eso venía uno de riff y uno decía, epa, esto, un oyente desprevenido decía, epa, ¿qué está pasando acá? Y atrás venía uno de los auténticos decadentes, el Gran Señor, por ejemplo, y uno decía, pero esto es cumbia. ¿Y por qué era rock entonces? Porque estaba en un espacio de rock. Exacto. Lo mismo pasa en el Festival de Cosquín cuando toca una banda de cumbia, pero está legitimado de alguna manera en un espacio. Me estoy acordando, nada que ver, pero tiene que ver, de la obra esta del sanitario puesto en el museo de Duchamp. Duchamp. Bueno, que es un sanitario, pero como está en el museo es una obra de arte, Claro. ¿no? O sea que las cosas cambian su identidad Claro. según donde estén. Bueno, es re interesante. Bueno, última cosa, me estoy acordando ahora, esto no estaba programado, pero me estoy acordando, perdón, pero viene a colación un violinista muy famoso que no me acuerdo el nombre, que iba a dar un concierto en el Metropolitan, en un lugar increíble. ¿El de la experiencia en el metro? Exacto, Sí, que sí, se sí. puso a tocar en el metro, el mismo tipo que al día siguiente iba a tocar, la entrada iba a costar $300, en el día anterior tocó en el metro, y bueno, la gente, y bueno, ese día ganó, no sé, $20, y Sí, sí. era el mismo artista, ¿no? Así que Los bueno, espacios de legitimación. exacto, como para quedarse pensando. Bueno, para cerrar esta partecita, entonces digo, para los músicos suele ser difícil definirse plenamente dentro de un solo género, ¿no? Tango, folclore, rock, música clásica. Esa claridad suele definirse más, esa claridad de definirse con una sola palabra, se puede aplicar más en artistas instalados de alguna manera en alguna especie de mainstream, o sea, dentro de algún eslabón de la industria de la música. Y acá no estoy haciendo ninguna valoración, ¿no? Simplemente la industria de la música es algo bastante claro, ¿no? En el mainstream no hay medias tintas, está todo bien clasificado, justamente porque es una necesidad del mercado clasificar, segmentar, recortar para vender. No hay lugar para complejidades, fusiones, ¿no? No tenemos duda de que Madonna hace música pop o que los Palmeras hacen cumbia o Daniel Barenboim hace música clásica. Claro. Uno va a una disquería. Cuando había existían disquerías, uno iba a las disquerías. A veces hay, hasta hace 5 años, hay algunas por ahí Sí, todavía. sí, sí. Y bueno, y ahí están clasificados, ¿no? Sección, música clásica, esa clasificación es necesaria para que uno pueda comprar el disco que quería. Estoy hablando, bueno, obviamente de tiempos prehistóricos, cuando la música era material. Pero bueno, volviendo a los géneros, las clasificaciones y como a veces no dan lugar a las músicas híbridas, eso es de eso que me interesa hablar, a los que no están siendo posibles de ser clasificados. Por ejemplo, vamos a escuchar ahora algo que de nuevo les pregunto qué les parece, cómo lo clasificarían y después les digo qué es. Porque entonces pisándole ella no hubiese más
fue Marisápalos, una obra renacentista del ensamble, interpretada por el ensamble Mare Nostrum. Canta Nora Tabush, que además de ser una excepcional cantante argentina, ahora que vive en Italia hace muchos años, es una gran amiga y me da una alegría enorme presentarla y un orgullo enorme. Qué hermoso. Esto es música renacentista, pero vieron la complejidad de las sonoridades, ¿no? Hay un instrumento que se parece suena a un saxo soprano, eso es un corneto, un instrumento de origen italiano, típico del Renacimiento, y después se mantuvo durante el Barroco. Fabián, ¿quería decir algo? Sí, Ramiro manda saludos, dice que está muy lindo el programa y que lo que estamos diciendo le recuerda a las librerías y los estantes de policiales, novedades, autoayuda, y que siempre se pregunta quién pone esos rótulos, que a veces a él le parece que no están del todo bien. Esos rótulos. Es verdad, en las librerías uno va y encuentra por estantes esas cosas, y a veces, y es interesante lo que dice el oyente, a veces a uno le parece que tal vez no está del todo bien, ¿no? Es bueno. O además mezcla cosas, ahora estoy pensando, ¿no? Porque policiales es como un género, pero novedades no es un género. Claro. Novedades puede ser novedades de cualquier cosa. Gracias, Ramiro, por tu comentario. Es importante hacerse preguntas, nosotros estamos siempre con esa bandera. Bueno, esto que escuchamos ahora, un poquito sobre esta música renacentista, son composiciones de un sacerdote español franciscano, Fray Gregorio de Zuola, que arribó a Cochabamba en el año 1666 y escribió este códice, que terminó llamándose Códice Zuola, que es uno de los primeros testimonios que dieron luces sobre la música que se escuchaba en ambos lados del charco, o sea, en Perú y en España, ¿no? Siglo XVII, son 18 obras musicales. Por supuesto que en Perú ya estaba el mestizaje musical, ¿no? La presencia indígena y africana, pero bueno, él registró solo la parte española, que tiene sus mezclas que vienen de antes. Claro. Y que a la vez fagocita y crece en este fenómeno tan interesante que es la música de ida y vuelta, como se llamó, el cancionero de ida y vuelta, porque también desde América embarcaron influencias que llegaron a España y modificaron la música allá y volvieron para aquí en un fenómeno absolutamente dinámico. Lo cual sigue dentro, digamos, hablando de lo mismo de nuestras mezclas, ¿no? Qué importante que es reconocerlas, en lo posible reconocer de dónde vienen los elementos de nuestra complejidad, ¿no? De hecho, y no ocultarlos. De hecho, en el programa anterior recordábamos el uso de la caja flamenca, que ahora está tan asimilado al flamenco, y que en realidad es el cajón peruano que hace poquitito que desembarcó allá. Poquitito. Claro. Bueno, buenísimo. Entonces, todo esto, lo que dijimos antes, en la época del streaming cambió, porque obviamente que eso era prehistoria, ¿no? Lo de ir a una disquería. Me parece interesante pensar ahora lo que es la escucha musical en época de streaming, ¿no? Observen que la lógica ahora es la lógica de las listas, que suelen llevar nombres de estados de ánimo o actividades que uno esté haciendo en una especie de música funcional. Eso me parece una locura, ¿no? De repente la música es funcional. Música para correr, música para cocinar, para relajarse, para meditar, y esas son las listas. Si tienen un rato, investiguen los nombres de las listas porque son muy graciosas. Por ejemplo, yo acá tengo algunas. Verán que además esos nombres delatan un poco los cotidianos de las personas, ¿no? Bueno, música para viajar, para bailar, música para estar más triste. Hay gente que quiere estar más triste. Eso es muy bueno. Hay un nombre que yo encontré investigando que es así: las que todo el mundo conoce pero nadie sabe cómo se llaman. Claro. Después están los nombres en inglés, ¿no? Para aquellos a los que les parece más cool todo en inglés, bueno, ni hablar eso, pero encontramos At Full Volume. Después hay otra que dice sad, 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 ¿no? Triste, triste, triste. ¿Esos son nombres de listas? Son nombres de lista. Genial. Losers in Love. Buenísimo también. Songs to sing alone to. Canciones para cantar solo. En fin. Y por ahí va. Es muy interesante. Y bueno, habla mucho, ¿no? Las listas de alguna manera están reemplazando los géneros, de alguna manera. Y son cuestiones de mercado, ¿no? Estamos viviendo una recategorización de los géneros a raíz de cómo se consume la música actualmente. Y eso tiene total influencia, por supuesto, en cómo se hace la música. Entonces,
bueno, durante la pandemia eso se agudizó. Porque se escuchan canciones sueltas, no se escuchan más discos. Exactamente, hemos vuelto a lo que alguna vez fue el single, ¿no? Que parece Claro. una novedad, pero bueno, no es una novedad, es una vuelta a algo que ya ocurrió alguna vez. Y el single es como una especie de, no me animo, ¿no? Porque el álbum es una gran apuesta, vamos Claro. con 10 canciones. No, voy con una a ver qué tal. Está bien que en tiempos de pandemia nadie se anima a nada porque es una locura lo que estamos viviendo. Pero bueno, el single también permite que sea una explosión de una sola canción que después va a terminar en una lista. Ya sabemos que va a terminar en... No sé si es malo o bueno, pero bueno, es algo que pasa. La gente tiene listas, hay Instagramer o en fin, gente que arma listas y bueno, y eso es lo que la gente está escuchando. Bueno, vamos al boletín. Y seguimos. Y después seguimos. Estamos en el 342-439-0540. Muy bien, vamos a seguir hablando de cristalizaciones que tenemos que deshacer, indagar, comprender. Cosas que nacieron en el programa pasado, son continuación del programa pasado, y por ejemplo una de ellas es el concepto de música nacional. A raíz de un comentario de Héctor, un oyente de Buenos Aires y amigo, que nos escucha Fiel siempre. oyente, re fiel oyente. Sí, él nos mandó un mensaje largo, él siempre manda mensajes largos, diciendo que no estaba de acuerdo con que el tango sea música nacional. Y yo pensé, no, claro, yo tampoco estoy de acuerdo. Quizás nos expresamos mal. Bueno, quizás otras personas se hayan quedado con esa inquietud. Vamos a volver a hablar de esto ahora porque sí es un concepto complejo y vale la pena detenerse ahí. Sí, o sí, sea, lo referido a la construcción de lo que es la música nacional de un país. El tema es que justamente hay muchas músicas, ahora Fabián va a continuar con este tema, pero hubo que tomar una para crear la sensación de unidad propia de un concepto de nación. Esto ocurrió con el tango. El tango fue el elegido para representarnos en el mundo, ¿no? En otros países fueron otros géneros, pero lo que queremos decir es que esto fue un proyecto de Estado en acuerdo con multinacionales que manejaban el monopolio de la industria discográfica, cinematográfica y la radio, que era justamente nacional. Y ahora continúa. Sí, efectivamente. Nosotros en realidad estamos de acuerdo con lo que nos decía este oyente, con lo que nos decía Héctor. Creemos que, en principio, que es muy difícil definir a un país con una música, porque todos los países, inclusive países mucho más chiquitos que el nuestro, o mucho más grandes que el nuestro, territorialmente hablando, tienen una enorme cantidad de músicas. ¿Y por qué alguna de ellas llegan a ser reconocidas como músicas nacionales? Bueno, esto es realmente muy complejo, influyen un montón de parámetros, uno de los cuales claramente es el que mencionabas vos, Cecilia, recién. Cuándo se grabó, por quién se grabó y cómo se distribuyó. Uh-huh. Y generalmente estamos hablando de, para los países de Latinoamérica al menos, más o menos las mismas épocas. Las décadas del 20, del 30, en algún caso un poquito antes, en algún caso un poquito después, pero por allí es donde surgieron. Y eran compañías grabadoras norteamericanas, uh-huh, que eran las que tenían la posibilidad de grabar. Grabar era muy caro, era muy difícil, sí, era radicalmente distinto a lo que ocurre hoy, claro, y por lo tanto la difusión también era muy complicada. Y en este sentido hay un supuesto, y es esto que lo mencionamos también el otro día, que los nacionalismos inventan a las naciones. Uh-huh. Parece un chiste, pero en realidad está hablando de que un país necesita construcciones simbólicas que justifican, y a veces justifican a posteriori, un perfil, una forma de ser. La Argentina tiene un momento de construcción como nación. Esto que va de la generación del 80 al centenario, aproximadamente, 1880-1910. Y si uno se pone a revisar qué cosas ocurrieron ahí, se ve que realmente hay una serie de hechos, de procesos, de fenómenos que fueron creando la imagen de lo que la Argentina era, de lo que la Argentina debía ser, y las artes, por supuesto, juegan un rol fundamental acá. Un país joven, un país que estaba naciendo, necesitaba de dos cosas. Necesitaba, por un lado, normas que ordenen la vida cívica. Estas son las leyes. Uh-huh. Y por otro lado, atributos simbólicos. ¿Para qué? Para reconocerse como comunidad. Claro. Por eso hay bandera, por eso hay canciones patrióticas, y por eso hay todo un punto de mira de la educación. Piensen, por ejemplo, que los que se llamaban las escuelas del rey, la Revolución de Mayo les cambia el nombre por Escuelas de la Patria. Ahí nomás ya tenemos una definición, un manifiesto. Belgrano, Rivadavia,
crean la Universidad de Buenos Aires, crean los colegios. Entre 1877 y 1907, en esos 30 años ahí, se crean las escuelas de comercio, las escuelas tecnoindustriales, las escuelas de mujeres, las escuelas agropecuarias. Y atención, amigos y amigas, en la misma época se crea la Sociedad Estímulo de Bellas Artes, los Amigos de la Música, se llamaba así la sociedad, la Academia Argentina de Artes Literarias y los Amigos del Teatro. Qué bárbaro. Esto encima sumado a algo que también hemos mencionado, la complejidad étnica y cultural, presencia criolla, afro, pueblos originarios, una mezcla de gringos inmigrantes enorme. Bueno, esto lo que se veía amenazado acá es la idea de identidad. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos? ¿Qué hace los gobiernos argentinos de 1880 a 1910? Crean una genealogía. Dicen, venimos de aquí. Esto es nuestro pasado heroico. Si me permiten una rápida digresión clásica, esto tampoco es nuevo. Los romanos inventan su propia genealogía para reconocerse como herederos de la tradición griega, que pasa a ser greco-latina, y le encargan a Virgilio escribir la Eneida sobre el modelo de la Ilíada de la Odisea. Y de hecho Eneas es un héroe que viene de esa guerra. Claro. ¿Para qué? Para tener una genealogía heroica. Y la nuestra, ¿cuál va a ser? El gaucho, desde luego. Claro. El gaucho vilipendiado, perseguido, arrinconado en los márgenes de la ley, pasa a ser la figura que nos va a representar y que no va a ser ni esos negros que andan por ahí, ni esos indios arrinconados en el sur, ni mucho menos esos gringos que no saben domar un caballo, según nos diferenciarse. indicó. Claro, según ellos. Nos dijo José Hernández, ¿no? Y aquí nace la literatura gauchesca, el nacionalismo musical, el periodo de la gauchesca teatral, el romanticismo tardío del sainete criollo. Entonces estas cosas, fíjense cómo van construyendo una idea de nación reforzado en las artes. Hay un montón de pintores, lo que se llamaron los precursores, se les llama en historia del arte, ¿no? Que eran todos extranjeros. Un escocés, Richard Adams, un alemán, Johann Rugendas, Mauricio Rugendas se le llamó después, franceses, saboyanos, de todo. ¿Y qué pintaban? Pintaban gauchos, naturaleza indomable, lo exótico, lo salvaje. Una obsesión también por pintar la historia, Cándido López, con la Guerra del Paraguay, que además peleó allí. Y bueno, ¿y en la música qué hay? Y en la música hay claramente un proyecto de nación vinculado a la educación. Fíjense que Esteban Echeverría, hacia 1813, presenta un proyecto para crear lo que se llamó Proyecto y Prospecto de una colección de canciones nacionales, 1830. Después no se hizo, pero digamos, ya estaba el proyecto de tener un cancionero que nos represente como nación. Claro. Y estoy hablando mucho antes de la generación del 80, estoy hablando de 1830. Qué bárbaro el cancionero trabajando para definir la identidad. Totalmente. ¿No? Qué importante. Todas las canciones que la seño nos enseñó claro. en la escuela, de primero a séptimo, que son parte del cancionero escolar, se le llamó posteriormente. Y que ¿no? corre la música de ese lugar en el cual yo creo que actualmente lo tenemos un poco asociado, yo no, pero digamos en el imaginario del entretenimiento, ¿no? Claro que sí. Y muchos de estos grandes compositores de esta época, cuyos nombres llevan los auditorios y las salas de música, como Palma, fueron inspectores de música de la Dirección Nacional de Escuela, crearon coros escolares, o sea, está clarito cómo tenían ellos clarito que la música debía estar en ese lugar. Uf, cuántas palabras, vamos a escuchar un poquito de música. Lo que vamos a escuchar es, dentro del fenómeno del nacionalismo un poquito más tardío, es Carlos Guastavino, que es un músico ya posterior a esta época de la que estamos hablando, pero uno de quienes recrean, digamos, con el lenguaje académico, las especies musicales argentinas. En este caso lo que recreó él fue un bailecito, lo compuso de hecho, y lo vamos a escuchar en la espléndida versión de Buenos Aires 8.
El bailecito de Carlos Guastavino. Una maravilla. Bueno, acá tenemos, bueno, esto es una estilización, ¿verdad? Sí. Del bailecito también. De la especie folclórica, claro, bailecito, sí. Claro, cosa que hizo mucho Guastavino y acá Claro, es como y ellos la estilización de la estilización, ¿no? Claro, Una porque versión, además el original es para piano. Claro, en un octeto vocal que es un formato bien europeo, sí. europeo con la división de voces perfectamente. Claro. Además cantaban bárbaro. Bárbaro, Eran increíble. increíbles, sí. Bueno, acá tenemos un oyente, Mercedes, que está escuchando desde allá lejos, desde el Cerro Colorado, lo saludamos, y dice, ¿qué tema? El de las etiquetas, lo nacional, lo patriótico y lo plurinacional. ¿Dónde se abre paso? Pregunta. Hermosa la música y la voz del tema, previo a la banda. Ok, muchas gracias. Qué bueno. Sí, estamos hablando de grabaciones y yo creo que esta idea de que el tango se empieza a posicionar como la música nacional presentable tiene que ver con las grabaciones y tiene que ver con que el tango aparece muy tempranamente en el contexto internacional. Uh-huh. Hay datos de que entre 1907 y 14 Alfredo Gobi grabó en Filadelfia, en Londres y en París. Uh-huh. Y hacia 1912 hay muchos datos, hay mucha documentación, incluida fotografías, de grupos tocando tango en los cabarets franceses vestidos de gaucho. Sí, una confusión. Sí. Una confusión. Hay un dato que yo encontré en un libro que me pareció interesantísimo, no he visto fotos, no conozco esto, pero encontré el dato y lo quería comentar. De 1913, una pareja de baile, Vernon Castle, de origen inglés, y su esposa Irene Castle, norteamericana, que popularizan el baile del tango en Estados Unidos. Claro. Cosa notable. Bueno, realmente. eso me hace acordar a las películas de Carmen Miranda. Ahora no me estoy acordando. Claro. Una que creo que es una noche en Buenos Aires o algo así, donde ella sale en una especie de cabaret y se pone a cantar samba. Uh-huh. Y eso es en Buenos Aires, uh-huh. Tranqui, ¿no? Claro. O sea, ningún problema de mezclar los países. Los géneros de los países, ¿no? Claro, y en el caso de los argentinos vestidos de gaucho tocando tango, apostaba claramente al exotismo, claro. ¿No? A la virilidad latina, toda esa serie de arquetipos. Y aquí la grabación tiene un enorme papel, y yo decía que esto mismo ocurrió en otros países y en otros géneros, y pienso en el caso de Cuba. Hacia finales de los años 20, las empresas discográficas norteamericanas contratan a los grupos más importantes del momento, como son el sexteto, muchos sextetos, ¿no? El sexteto Bolonia, el sexteto Habanero, el sexteto Occidente, el septeto Nacional, y los difunden. Los difunden en Estados Unidos, claro, tienen los discos, los graban y los difunden, y así se va instalando la idea de cierta música cubana como la música cubana. De hecho, en ese momento hay un montón de géneros, incluso algunos que están apareciendo, como el danzón, y sin embargo, este formato del son se instala en Estados Unidos y desde Estados Unidos al mundo con la idea de que la música cubana es esa. Es lo que ocurre en la grabación que vamos a escuchar ahora a continuación. Eso es el trío Matamoros, que era un grupo de Occidente, eran santiagueros ellos, pero que se instalan en La Habana y que graban en Estados Unidos. Acá van a reconocer la canción porque tiene más versiones, esto es increíble, la tocó todo el mundo, pero la versión que vamos a escuchar nosotros es la original, puesto que pertenece a Miguel Matamoros, uno de ellos, y la grabación creo que es de 1926, pero se escucha muy bien realmente, la van a reconocer enseguida. Mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones.
desilusiones, en vez de maldecirte con justo entono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida. Siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa aunque me cueste morir. Sí, claro que era Lágrimas Negras, de Una Miguel delicia. Matamoros, por el trío Matamoros. Vaya apellido, ¿no? Matamoros. Sí, sí. ¿Y de qué año era? 1926 es esta grabación. Es interesante ver algunas cosas que van pasando, como por ejemplo que se van apurando. Empiezan a Claro. un tempo mucho más alto del que Claro. terminan, más alto que empezaron. Que esto, además de ser parte del lenguaje, porque hoy Claro. en día siguen grabando así. Ajá, a no ser que usen clic, Ah, ¿no? no sé. Y en esta época claramente no usaban metrónomo y además Claro. grababan todos juntos. Claro, Acá eso. no hay grabación por pistas, nada. Si te equivocás, va todo de Va nuevo, todo de nuevo. con lo cual llegaban a grabar ensayadísimos. Claro, hay dos cosas igual que pasaban en esas épocas hasta los años 70 aproximadamente. La gente tocaba mucho en vivo, Claro. mucho, pero mucho a un nivel que nosotros hoy no nos podemos imaginar. Bueno, es que está el fenómeno que te lo cuentan los músicos viejos, los músicos de otra generación, te cuentan que se trabajaba muy bien y lo que significó los bailes con disco. Claro. Los bailes con grabación Sí, fue el la sello muerte de defunción de las sí. orquestas. Pero de eso vamos a dedicarle 1 o 2 programas. Sí, porque Por eso además- no vamos a entrar ahí porque No, además un nos vamos a temazo morir. y tenemos varias personas para conversar con ellas, músicos que cuentan unas Sí, experiencias no, increíbles. es increíble. ¿no? La relación de. Bueno, después hablamos de eso. No, quería decir eso, que lo que era interesante de cómo se grababa en la época, ¿no? De la diferencia. Y bueno, ellos grababan en una sola toma porque ellos tocaban mucho, ¿no? Era como llevarlo vivo al estudio. Bueno, vamos cerrando estos temas que son tan complejos, ¿no? La identidad de la música, la construcción de una música nacional, temas que vamos a seguir ahondando. La cuestión de las clasificaciones, la necesidad del mercado, en fin. Y un tema que solamente lo mencionamos ahora porque no hay tiempo de desarrollarlo, que es la idea de las identidades transnacionales. Claro. Esas músicas que no pertenecen a un país, sino que pertenecen a una identidad transnacional, a una ideología, a un reconocerse como algo, ¿no? De hecho, la mayoría de estas músicas se tocan en todo el mundo en realidad. Claro, como si la música creara una nación en sí misma. Como si la música fuera, que es una idea muy bonita. Hermosa. Sí, yo te la voy a robar.
Bueno, pensé que iba a decir trans, del otro trans, que también vamos a ir ahí, ¿eh? Sí. También vamos a hablar de música trans, de lo trans, bueno, ya saben. Bueno, bueno, vamos a ir terminando con una música también difícil de clasificar, para el que no está en esto de lleno, ¿no? Para el que está en esto no es difícil, por supuesto. Pero bueno, de nuevo los invito a que busquen a qué género, a dónde meterían este género. Acá hay yo les voy a decir cuál es el género para que ya lo escuchen con la oreja direccionada. Esto es música tradicional mexicana, se llama son jarocho, es una música de autoría anónima, realmente popular. Y vamos a escuchar lo que son las jaranas, que son consort de guitarras mexicanas, es una familia de guitarras que van haciendo ritmos, van haciendo una especie de polirritmia, un swing muy interesante, sí, y muy diferente de los que escuchamos acá en el sur de América, ¿no? Vamos a escuchar un juego de voces, pregunta y respuesta. Estamos de nuevo, vamos a escuchar al ensamble Mare Nostrum, que es el ensamble de Nora Tabush y Andrea De Carlo, quien escuchamos antes. Aquí toca el corneto Josué Meléndez y también canta. Aquí él va a tocar la jarana y canta, acá no toca el corneto. Son todos amigos. Josué tocaba en la grabación anterior. En la anterior tocaba el corneto, exactamente. Son todas personas muy talentosas, muy queridas, que están allá en diferentes lugares de Europa, y son músicos académicos formados en la música antigua, eso es importante, haciendo una lectura de la música tradicional mexicana, porque si ustedes van a escuchar el son jarocho realmente por grupos como grupos tradicionales de allá, Son de Madera, por ejemplo, es un grupo muy bueno, muy tradicional, es otra la sonoridad, claro. ¿Sí? Esto es una lectura de un grupo que se dedica a la música renacentista, al barroco temprano, haciendo una lectura de eso. Solamente una cosita, pedimos disculpas, no leímos todos los mensajes, pero bueno, nos entusiasmamos escuchando música. Tenemos tanto para decir. Lo leemos la próxima, disculpen. Escuchamos a La Morena. Y con esto nos vamos a ir despidiendo, porque nos vamos a ir yendo con esto. Le agradecemos las escuchas, les agradecemos los mensajes, repito, pedimos disculpas. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles que viene. Estas son las jaranas, las arpas. Nora Tabush. El mar se queda